Bien, buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité de inversiones semanal, comité para el día de hoy, 19 de noviembre del año 2023. Iniciemos pues de una vez con la evolución del portafolio durante este mes. Ustedes saben, el mes anterior, no, prácticamente tres últimos meses, agosto, septiembre, octubre, tuvimos un retroceso en general en todo el mercado, retroceso que estaba atribuido pues a la situación, vuelvo y reitero, a la situación de la Franja de Gaza y algunas liquidaciones puntuales en el sector tecnológico, era lo que estábamos observando. Sin embargo, durante este mes el panorama ha cambiado totalmente y pensaría yo que de una manera más agresiva después de darse a conocer los datos de inflación del día de ayer. Ustedes pueden ver, el portafolio solamente en este mes ha rentado 12%, contra un Standard & Poor's que ha rentado el 7.37%, prácticamente recuperando la pérdida presentada en lo que tiene que ver con el Standard & Poor's, prácticamente recuperando la pérdida presentada durante los meses ya mencionados. En el portafolio, pues sí hay que destacar que tuvimos un nivel de apalancamiento y ustedes lo escucharon de manera reiterada durante los últimos comités de inversiones, como nuestra visión desde el comienzo del mes siempre fue positiva. Muy en contravía de la gran mayoría de operadores de Wall Street que tenían una visión supremamente, y algunos aún todavía mantienen una visión supremamente negativa del mercado. Y por esta razón ese fuerte nivel de apalancamiento básicamente fue lo que nos generó esta rentabilidad tan buena, que de hecho creo que es de las rentabilidades, o si no me equivoco, la rentabilidad histórica mensual más alta que hemos tenido desde que gestionamos el portafolio este portafolio de inversión desde el año 2019 para un solo mes. Miren ustedes en la parte derecha cómo los mayores contribuidores a la rentabilidad del portafolio son compañías que están directamente relacionadas con el sector tecnológico y la inteligencia artificial. De eso voy a hablar más adelante porque hay que tener presente algo en este momento que me parece llama la atención. Esta semana hemos conocido resultados de las compañías del sector retail. De hecho, esta mañana estaba entregando resultados Walmart, una pérdida de casi 8% en el valor de su acción. Y si bien es cierto, los resultados de este sector, de este grupo en particular que se han conocido esta semana, Costco, bueno, otras empresas también de este sector, Walgreens, fíjense ustedes que las personas de todas maneras están muy expectantes a lo que vaya a ocurrir la otra semana. Prácticamente vamos a tener una semana totalmente muerta y ustedes saben, viene el Día de Acción de Gracias, la celebración del Día de la conmemoración del Día de Acción de Gracias, después viene el famoso Viernes Negro, pero tenemos el mercado y las bolsas operando, si no es a media marcha, y me refiero a que cierran a media jornada, pues cerradas en algunos días de la próxima semana. Entonces sí vamos a tener una semana muy quieta, independientemente a otros resultados corporativos que se van a dar a conocer. Por otro lado, lo que creo más relevante para estar monitoreando van a ser primero los datos que se van a dar a conocer ese mismo viernes en la noche, que son cómo salieron todas las ventas. Nosotros tenemos una posición muy relevante en el sector de consumo, que también lo saben y lo han escuchado ya en reiteradas oportunidades. Es uno de los sectores a los que siempre le hemos apostado durante este año, digamos de manera permanente. Una posición que es más del 30% del portafolio, y la posición mayoritaria, pues el sector tecnológico, 32.79%. Son las dos posiciones más grandes, compañías como Microsoft, Apple, ustedes pueden ver aquí, Mastercard, entre otras, son las que hacen parte del portafolio. Sin embargo, cuando ustedes detallan, digamos, de los participantes más importantes que tenemos en el portafolio en este momento,
y es realmente una posición que empezamos a tomar después de la última reunión y decisión de la Reserva Federal. Están las compañías del sector financiero. Entonces miren acá cómo está JP Morgan, ahí abajo está Bank of America, Wells Fargo, Mastercard, entre otras. Esa posición pesa el 10.36%. Es una posición relevante para el portafolio y la razón es clara. Hemos tenido un rally, si lo puedo llamar así, en tasas de interés y en acciones, algo que no se veía hace mucho tiempo, y esto es porque esa expectativa, digamos, de subida de tasas, pues era lo que estaba atemorizando al mercado, ¿no? Pero después incluso de algunos comentarios que hizo Jeremy Powell la semana anterior, después de la reunión, perdón, esta misma semana, incluso después de la reunión de la Reserva Federal, miren ustedes que con ese tono que él siempre ha mencionado, que es muy reiterativo, donde dice, no pensamos que vamos a subir, pero vamos a seguir monitoreando el mercado. Entonces, vamos a seguir monitoreando y podríamos cambiar esa parte del discurso que siempre la ha mencionado durante el último año y medio, es la que de manera general le causaba como un temor al mercado. Pero miren ustedes que a pesar de que él mencionó algo muy similar esta semana, por fuera y ya después de la reunión de la Reserva Federal, el mercado ya no lo tomó como de una manera tan preocupante. Eso es muy interesante porque ya deja entrever, y ya lo empezaron a publicar, de hecho también esta misma semana, las perspectivas para que las tasas de interés empiecen a bajar. Entonces, cuando uno mira los grandes operadores y los grandes analistas en Wall Street, no sé, desde Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley, todos estos, podría uno concluir que la expectativa general de los analistas y los inversionistas institucionales es que para el segundo semestre del próximo año, segundo semestre o tercer trimestre del próximo año, es decir, entre junio y septiembre, podríamos empezar a ver la primera baja en tasas de interés. Por esta razón, el rally en el mercado de bonos que se ha presentado y, consecuentemente, por las posiciones, porque esto no tiene nada que ver con las tasas de interés. Obviamente los bancos trataron de aprovechar lo más que pudieron prestar. Y recuerden ustedes también que les había mencionado que los estadounidenses estaban full en tarjetas de crédito. Creo que la cifra eran 2 trillones de dólares, si no estoy mal. Pero en este caso, la posición de los bancos hace referencia a que el trading en bonos o las posiciones en bonos son muy grandes, y consecuentemente una valorización en el mercado de bonos pues podría afectar de manera positiva los estados financieros de los bancos. Esa es como la razón principal por la cual tenemos esas posiciones. Miren ustedes que antes de que saliera el dato, y esto ya lo estaban anunciando esta mañana, el líder del Partido Republicano, el congreso, uno de los senadores, estaba mencionando que afortunadamente ya habían llegado a un acuerdo porque estamos prácticamente lo mismo que hace 3 meses, o estábamos, porque ya se anunció. Realmente había plazo para el fin de semana, pero fíjense ustedes que todo esto que ocurre con el tema del Viernes Negro, y el Día de Acción de Gracias, y que prácticamente todos se quieren ir a vacaciones rápido, entonces ahí sí adelantaron y se pusieron de acuerdo. No tuvimos que esperar hasta el fin de semana. Ya esta mañana se estaba anunciando que ya no hay que preocuparse por el techo de la deuda, que se hicieron acuerdos para mejorar lo que siempre dicen, la situación de los estadounidenses, bla, 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 bla. Pero lo importante acá, para concluir, el tema del inmenso costo de la deuda, que ustedes pueden ver, ya es 1 trillón, y ese trillón representa el 4% del Producto Interno Bruto. Miren ustedes que a pesar de esa preocupación, a pesar de que le habían bajado la calificación a Estados Unidos por parte de Moody's la semana anterior, y que el costo de la deuda se haya duplicado prácticamente desde el año 2022, de todas maneras,
se llegó a un acuerdo rápido y no afectó, digamos, ese temor de que podía haber un cierre del gobierno, como ocurrió hace 3 meses. ¿Se recuerdan eso? Duramos casi un mes hablando de ese asunto y aquí fue muy rápido, ¿no? Y realmente la razón por la cual fue muy rápido es que los congresistas, como en todo país y los políticos, pues tienen mucho afán de irse a vacaciones y entonces lo solucionaron prácticamente en una noche y hoy se da la gran noticia. Algo que venía afectando también y que me llama la atención, ustedes saben, el costo del oro a nivel global ya ha tocado en varias oportunidades los $2,000 la onza Troy y eh, una de las razones por las cuales ha ocurrido esto es, o había ocurrido, bueno, el año 2022 tenía que ver con esa incertidumbre de lo que estaba pasando con los mercados, pero en el año 2023 lo que llama la atención primero, miren ustedes, esta línea azul oscura, o la barra, perdón, azul oscura, representa los 3 primeros trimestres, si lo puedo llamar así, es decir, hasta el mes de septiembre, pues para poder hacer un comparativo. Y miren ustedes que en el año 2023 los 3 primeros trimestres ya muestran un incremento en el tamaño de la deuda en tenencias de casi 800.000 toneladas en lo que tiene que ver con tenencias de los bancos centrales, es decir, los bancos centrales, muy seguramente por también la expectativa de la incertidumbre que estaba generando el dólar y vayan y compren de pronto otras monedas y diversifiquen un poco el portafolio, pues también dijeron, no, pues vamos a comprar oro para empezar como a tener diferentes posiciones. Aquí lo que llama la atención es que esas tenencias continúan subiendo y entonces ahora, ¿qué es lo que puede pasar con los bonos del Tesoro americano? Porque indistintamente, pues nuestra posición no es relevante en minería y claro, todos los mercados están correlacionados, etcétera. Pero aquí tal vez lo que tenemos que pensar o tratar de concluir es qué va a pasar con las tenencias que tenían los bancos centrales en bonos del Tesoro americano, para dónde se van a ir y qué está pasando con los inversionistas. Yo la conclusión que estoy empezando a sacar o sobre lo que estoy empezando a pensar muy fuertemente está directamente ligado con dos inversionistas muy grandes, los fondos de pensiones y los fondos de cobertura. Estos dos jugadores vienen prácticamente desde mediados del año 2022, cuando empezaron a diversificar su portafolio, empezaron a preferir los famosos fondos money market. El oro es perdón, el cash, el efectivo es el rey, cash is the king, y se empezó mucho a hablar de eso, ¿no? Entonces era mejor tener la plata en cuenta de ahorros, no sé qué, pero miren ustedes que aquí hay como un flujo de dinero expectante o una potencial inversión que para, ya teniendo la expectativa de que el año 2024 las tasas de interés van a bajar, aquí hay una potencial inversión que podría ser muy interesante. Tal vez no para nosotros como inversionistas de acciones, pero definitivamente sí para los inversionistas que invierten en el mercado de renta fija. Si los bancos centrales que tenían unas tenencias tan gigantes en bonos del Tesoro americano y consecuentemente los fondos de pensiones en bonos del Tesoro americano y otro tipo de bonos habían liquidado esas posiciones y estaban incluso en posiciones cortas, y eso incluso se vio hace un par de meses, récords en posiciones cortas en bonos de 10 años, etcétera. Si ellos en algún momento tienen que empezar a cambiar esa posición, para dónde o qué va a ocurrir. Pues aquí lo que yo veo es un flujo que es muy claro, va a pasar de cash, es decir, las personas, los inversionistas en este momento tienen mucho efectivo, y ese efectivo tal vez el primer movimiento que va a realizar es pasar, liquidar los fondos money market y fondos de efectivo y pasar de una manera muy rápida tal vez eh, a los fondos de renta fija o a bonos de renta fija de manera general. Eso es lo que yo creo. Afortunadamente, podemos verlo así porque sí hay mucha caja, sí hay mucho efectivo. Lo más importante esta semana
Esa es la primera parte, digamos, de la conclusión de lo que podría pasar, es decir, un rally en renta fija constante y consecuente hasta muy seguramente que va a durar todo el año 2024, lo cual sería muy interesante y muy bueno para los portafolios de inversión de ese tipo de activos. Lo siguiente, el día de ayer se dio a conocer el dato de inflación, tal vez uno de los datos que más movió el mercado y que generó una rentabilidad muy positiva en los portafolios, el martes, perdón. Pero miren ustedes que la gasolina, que es algo que nosotros siempre hemos monitoreado, primero se estabilizó y después continúa bajando. Eh, Hay mucho ruido alrededor, digamos, de la gasolina a nivel global. Bueno, yo creo que más en Latinoamérica, excusas que la gasolina en países latinoamericanos es cara comparado contra otros, pero pues ya sabemos las economías, el tamaño de las economías no se puede comparar así de plano. Pero aquí tal vez lo que yo quisiera rescatar es que si la gasolina continúa bajando o por lo menos se estabiliza, porque ustedes saben, los precios de la energía generalmente en los meses de, sobre todo enero y febrero, mediados de diciembre, enero y febrero, pero el más duro tal vez es enero, pues tienden a subir por el frío y hablo de todos los precios de la energía de manera general. Pero por lo menos si vemos una estabilización, tal vez lo que sí podría pasar es que efectivamente viéramos una inflación que no va obviamente a la velocidad que venía. Ah, y recuerdo que cuando vimos una inflación aquí subiendo, lo que les estaba mencionando, o lo que les mencioné en su momento, fue que era muy sano que tuviéramos esos tipos de retrocesos, porque no era tan bueno, de hecho, que tuviéramos unas caídas así, porque las correcciones iban a ser más fuertes. Entonces, a lo que yo voy es que tal vez uno no debería preocuparse si no vemos una caída en los siguientes meses de la inflación, que sería muy positivo por el otro lado que tuviéramos una estabilización, porque de manera estacional pues es normal que la gasolina, no solamente la gasolina, perdón, sino la inflación de manera general, pues tienda a subir y más lo vamos a ver, digamos, la próxima semana con esos resultados de preventas, de que la gente, qué tan apetitosos están a gastar. Miren ustedes que esa lectura va a ser bien interesante porque a pesar eh, de existir datos de desempleo, incluso los datos de hoy, de peticiones iniciales que aumentaron un poco, bueno, a pesar de eso, por otro lado está el optimismo de la gente. Entonces sí, tal vez las cosas están mal ahorita, pero yo estoy trabajando para que el próximo año nos vaya mejor. Y cuando ese ambiente se ve de esta manera, se ve reflejado en que las personas salen sin ningún problema a gastar con tarjeta de crédito, a gastar como sea, incluso a gastar con tarjeta de crédito, porque si las tasas de interés van a bajar sin problema. Yo creo que en eso no me va a centrar ahorita, pero sí como la motivación, ¿no? El impulso que tiene la gente a lanzarse a las tiendas y, digamos, pasar un diciembre como no lo pudieron pasar definitivamente el año anterior. Entonces, va a ser una medida bien buena para ver la temperatura de mercado para fin de año. Les había mencionado el tema de los bonos y les había mencionado que los portafolios habían tenido esa corrección, ¿no? Miren la corrección que fue aquí. Esta es una gráfica relativa que compara el Standard Poor's contra el Nasdaq. Pero aquí lo que llama la atención, bueno, aquí hubo un rally en los años 1960, esta comparación relativa aquí está mostrando la burbuja.com y cuando uno hace el relativo, pues se da cuenta o concluye que podríamos estar, digámoslo, en una burbuja tecnológica en este momento otra vez, ¿no? De hecho, esta gráfica es del Bank of America y de hecho esta es una de las razones, digamos, en términos de múltiplos y otros tipos de valoraciones fundamentales por las cuales compañías como Morgan Stanley, que es el que más duro le están dando ahorita porque lleva desde el sí no ha cambiado su discurso desde enero, desde diciembre del año pasado lleva diciendo que el mercado se va a caer 20% y sigue, y hace 2 semanas lo seguía diciendo y lo sigue diciendo, eh, basado más en temas fundamentales. Pero miren ustedes que la situación definitiva, y yo lo que quise traer es no para decirles, ah, sí, tienen razón. No, es que muchas veces las gráficas no se pueden mirar y no se pueden leer de una manera tan escueta.
no, es que la gráfica está diciendo que esta línea está muy alta, está en 1.8, entonces esto tiene que caer a 0.6. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. No. Y les voy a dar la razón de por qué no. En este momento, este múltiplo de valoración se subió tanto en la burbuja dot.com, simplemente porque las personas tenían tanto desconocimiento de lo que iba a pasar, que no sabían que era un Google, que no sabían en esa época que era un eBay, que era un Messenger, etcétera. Y entonces esa innovación, y aquí es donde hay un paralelo que es interesante comparar, esa innovación o potencial innovación generó que las personas sobrevaloraran en exceso compañías que ni siquiera valían. En ese momento las compañías tenían 13 o 4 empleados y valían billones de dólares. Hoy en día la situación es diferente. ¿Y por qué es el paralelo? Porque realmente gran parte de esta sobrevaloración, si la puedo llamar así, está directamente ligada con el tema de la inteligencia artificial. Yo pensaría que más del 60% de la valorización actual de las compañías del sector tecnológico está directamente ligada con el tema de inteligencia artificial. Pero aquí viene la gran diferencia. Las compañías que están metidas en este indicador y en este negocio en este momento no son compañías pequeñas, no son startups. De hecho, pues acá está Microsoft, está Nvidia, son de las compañías de las 10 primeras del Standard & Poor's. La situación es diferente y por eso, desde mi punto de vista ignorante, pienso que no se puede comparar de una manera, digamos, tan escueta y tan simple como esa. Hay que mirar qué hay dentro de esta línea. Sí es cierto, tiene que haber una corrección, pero una cosa es pensar en una corrección y otra diferente es pensar que hay suficientes argumentos fundamentales para que el mercado se caiga y que uno sea tan terco que lleve 8 meses viendo el mercado viendo para el otro lado y sigue pensando que ya. Entonces, cuando el mercado realmente corrija, esperamos, esperamos tomar utilidad en ese momento, que ya de hecho estamos tomando parte de utilidad, eh, pues no pase a una corrección. Aquí tenemos es que buscar realmente los drivers del mercado que podrían generar una caída en el mercado, valga la redundancia, con argumentos un poco más sólidos. Miren ustedes lo curioso. Todo el año llevamos diciendo que los institucionales, y no diciendo, demostrando, los institucionales no compraron, los primeros que compraron fueron los retail, los pequeños inversionistas, pues porque los institucionales entienden entre ellos y el mensaje era, uy, el mercado se va a caer por todos esos temas fundamentales, bla, bla, bla. Pero miren ustedes, del porcentaje de posición en enero del año 2022 del sector tecnológico, es decir, yo le tengo al sector tecnológico un cupo de 100, ¿no? Los fondos de cobertura solamente llenaron el 56% de ese cupo. En enero de este año, la situación estaba tan delicada que solamente tenían el 12, podían llegar hasta el 100% de su portafolio, decían no el 12. Básicamente tenían 12 y todo esto era cash. Pero en esta semana, en estas semanas que acaban de pasar, miren ustedes cómo ya se llenaron de acciones de sector tecnológico. Y vuelvo y reitero, acciones de compañías grandes, mega cap. Aquí no estamos hablando de las del Russell 2000, ni siquiera, o compañías o startups que ni siquiera están todavía listadas en bolsa. De hecho, de el negocio el negocio como tal de nuevas inversiones, innovación, si lo puedo llamar así, ha bajado muchísimo. Ha bajado tanto, de verdad, que prácticamente es el 50% de lo que se negociaba en el año 2022. Entonces sí ha habido un impacto en el apetito por compañías potencialmente grandes y valiosas. Muy seguramente vamos a ver un cambio el próximo año, pero es claro, las expectativas de largo plazo de cualquier startup
sí se basa y sí se puede, se debe basar en aspectos fundamentales. Entonces yo no podría decir que yo espero que mi compañía crezca al 300% en los próximos 3 años, cuando todos los reportes de grandes jugadores pues están diciendo que la economía no se ha recuperado. No tendría yo como argumentos para vender bien mi compañía. Entonces, digamos que está bien, es normal que no haya ese apetito, digamos, fuerte por nuevas empresas. Muy seguramente el otro año podrían cambiar las cosas, pero eso lo vamos a ver después. Aquí sí me llama la atención, porque recuerden que lo habíamos visto la semana pasada y yo les decía, es que no va a la velocidad de lo que está ocurriendo en el mercado. Y miren cómo los institucionales ya se pasaron de 53, 54, bueno, de 35 a 53, es decir, ya están pasando de miedo a un poquito más neutral, no están tan optimistas, pero por lo menos no se ve el sector de miedo, ¿no? Ese temor de que algo pudiera ocurrir así. Pasemos a mirar lo que está ocurriendo con el VIX. El VIX, pues después de que sale el dato de inflación, pues cae de una manera rápida. Ustedes lo ven, niveles de 14. Definitivamente pareciera ser que va a ser muy difícil ver el VIX en un solo dígito. Eh, y esto lo digo es porque realmente los precios de las opciones, independientemente de que haya mucha alta volatilidad o lo que sea, si el tema de sumar las tasas de interés, y ustedes saben que el interés es una parte fundamental en el cálculo del valor de las opciones, pues con esas tasas de interés tan altas, pues es muy, yo vería al final que es muy difícil que en términos nominales el valor de la prima sea igual a lo que teníamos hace un año o incluso hace 2 años. Consecuentemente, pues aquí lo que vemos son precios de opciones, eh, en resumen, si lo puedo llamar así, y entonces también sería como muy difícil ver unas tasas acá, pero eso también nos ayuda para concluir que un VIX muy seguramente en esta zona de 15 o 14, que antes uno esperaba ir 1,8, cosas así, pero en este momento yo diría que el 15 de hoy o el 14 de hoy es equivalente a un nivel de 10 de VIX de hace unos años. Es para allá donde voy. Eh, no es un nivel preocupante. Por el contrario, pues arriba de 20 ya uno empieza a monitorear y definitivamente arriba de 23 sí hay que preocuparse. Para finalizar, que esta gráfica me encanta porque de verdad no la toqué, si pueden ver la gráfica de la semana anterior, es que ni siquiera toqué la línea blanca, y no la toqué porque pues básicamente el mercado se comportó de esta manera. Miren ustedes que ahorita estamos peleando sobre la zona de los 4.500 puntos. Sería muy chévere que la próxima semana, que el mercado va a estar como tan ilíquido, que va a haber poco nivel de operaciones, pues tuviéramos al menos algo digamos, de estabilización acá en los precios. No es bueno, por el contrario, no es bueno desde mi punto de vista que continuáramos viendo un rally la próxima semana, porque entonces las personas llegarían a liquidar, a tomar utilidades la siguiente semana después de Acción de Gracias. Por el contrario, si el mercado está muy quieto, pues van a llegar, van a recomponer sus portafolios y podríamos continuar con ese rally. De preocuparse, en la parte inferior ustedes pueden ver la evolución del índice MACD, que aquí es positivo, y ustedes saben que a mí me gusta mucho mirar la línea roja, pero en esta oportunidad los voy a invitar a que estos días, que el mercado va a estar muy quieto, solamente se fijen en el histograma. Miren que y el histograma no va a ser una lectura como se ve en los momentos de alta volatilidad, que es así, o de alta liquidez, sino que esté en un rango, ¿ya? Que esté en un rango. Esto no, porque aquí, si el mercado está plano, estas líneas de tendencia no, porque si el mercado está plano, estas líneas de tendencia van a continuar, no nos va a decir nada. Pero si el histograma muestra un movimiento como este, donde salta, ¿sí ven? Aquí está en un rango y cae fuertemente o sube fuertemente, eso sí es una lectura importante. Mientras que esté subiendo y bajando niveles pequeñitos, es decir, esté en un rango, ahí yo pensaría que no hay nada de qué preocuparse, nada relevante.
Por el otro lado, o por el contrario, pensaría, y vuelvo a reiterar, que lo más interesante tal vez sería ver un mercado muy plano, con bajo volumen, obviamente lo vamos a tener, pero muy plano sería como lo más sano para que este movimiento continúe. De manera general, nuestra expectativa es positiva. Definitivamente el viernes siguiente hay que estar muy pendientes a la lectura de, eso empieza a salir en la noche, incluso el sábado, van a empezar a salir esas lecturas de ventas del viernes negro. Vamos a ver qué ocurre ahí. Pues los invito a estar muy pendientes. Espero que les vaya muy bien la próxima semana. Descansen si están afuera y nos vemos la siguiente semana. Bueno, muchas gracias a todos por estar en nuestro comité de inversiones. Nos vemos la próxima semana.